Hola amigos, mi nombre es Nicolás Contreras, soy residente del programa de Medicina Urgencia de la Universidad de San Sebastián y hoy vamos a conversar de un tema muy útil y muy interesante para nosotros en la urgencia, que son los medicamentos antiarrítmicos. Los puntos que quiero que se lleven a la casa es que estos medicamentos pueden actuar en más de un sitio, de forma que debemos estar preparados para los distintos efectos, tanto los que nosotros deseamos como aquellos que no. Todos los medicamentos antiarrítmicos también son potencialmente proarrítmicos. Y esto es muy relevante porque es un efecto totalmente contradictorio al que nosotros queremos lograr. Importante también que tratemos al paciente y no a la arritmia, es decir, que tomemos a nuestro paciente e incluyamos esta arritmia en un contexto clínico y no tomemos decisiones solo mirando el monitor. Para comenzar, el potencial de acción será un flujo coordinado de iones a través de la membrana que irá a determinar una diferencia de potencial, gatillándose así una estimulación eléctrica. Esta estimulación eléctrica va a estar manifestada tanto en una depolarización como en una repolarización. Esto va a ser cíclico y va a ir determinando el potencial de acción. Este potencial de acción no va a ser exclusivo de la célula cardíaca. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en ella, pero no va a ser exclusivo. La vamos a poder ver tanto en la célula del músculo estriado como en la célula del músculo liso. Y como tercer punto, no será uniforme en todo el músculo cardíaco, como lo vamos a ver a continuación. Este es el potencial de acción de referencia del miocardio, donde vamos a tener las distintas fases que van a estar determinadas el paso de una a otra por las corrientes de iones. Estas corrientes van a ser tanto de salida como de entrada a la célula, lo que van a ir generando, como le digo, el paso de una fase a otra y en conjunto van a constituir el potencial de acción. Y esto es lo que le comentaba recién. Si nosotros tomamos, por ejemplo, el nodo sinusal, nos vamos a dar cuenta que es la curva del potencial de acción o el gráfico del potencial de acción va a ser bien distinto al que tenemos, por ejemplo, en el ventrículo. Es decir, dentro de una misma tipo de célula, digámoslo así, que es el músculo cardíaco, vamos a tener distintos potenciales de acción. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro paciente en la urgencia que viene con una arritmia, nos deberá surgir una cara similar a esta, ¿ya? Y nos deberá surgir la incertidumbre de si es efectivamente la arritmia el problema primario de nuestro paciente o bien la arritmia es algo secundario y es algún intento de compensación de nuestro organismo a un problema que hay detrás, que puede ser, por ejemplo, una infección, puede ser un trastorno hidroelectrolítico, puede ser isquemia, etcétera. Y acá surge el concepto o la paradoja del huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Fue efectivamente este trastorno del ritmo lo que nos está generando los problemas? ¿O hay otra cosa detrás y el trastorno del ritmo será solamente un intento por ayudarnos a compensar el problema que hay detrás? Y tenemos ante estos dos caminos. Tenemos el camino de la arritmia como problema principal, como problema primario y como problema que hay que ir a tratar, o bien tenemos el camino de la arritmia como consecuencia, ¿ya? De forma que el tema o el problema que está detrás es lo primario y es lo que hay que ir a tratar. Como les decía anteriormente, puede ser una infección, puede ser un infarto, etcétera. Y esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros tenemos que estar súper claro hacia dónde vamos a encaminar a nuestro paciente. De lo contrario, si tomamos el camino equivocado, vamos a meter la pata. Vamos a meter la pata porque podemos comenzar a tratar una arritmia que solo nos estaba intentando ayudar y no corregir el problema que tenemos detrás, o podemos irnos por el camino al revés y empezar a buscar otros problemas cuando el problema del trastorno es el ritmo. Una vez que nosotros decidimos que la arritmia es el problema de nuestro paciente, surge el tema de esta presentación que son los medicamentos antiarrítmicos. Y no nos vamos a meter en la electricidad como la solución del problema porque la presentación está enfocada solamente en los fármacos. Estos medicamentos antiarrítmicos pueden influir en el potencial de acción en más de un punto. Debemos entender dónde queremos que actúen y dónde no, porque estos medicamentos, como les decía, van a actuar en diferentes partes y vamos a tener efectos que pueden ser muy indeseados y deleterios para nuestro paciente. Cuando nosotros buscamos información en internet de estos medicamentos, una de las primeras cosas que sale siempre son la clasificación de Vaughan-Williams, que es una clasificación que ya tiene varias décadas y que es una buena forma inicial de ordenar estos medicamentos. Pero mi recomendación y mi consejo es que más que aprenderse las clases de memoria, nosotros entendamos dónde actúan los medicamentos, que a la larga va a ser más importante para nosotros. Esta es la clasificación, cuando ya había sufrido algunas modificaciones de la clasificación, donde vemos que tenemos varias categorías, varias clases de medicamentos de acuerdo al mecanismo de acción y
a dónde vamos a ejercer la acción por parte de los fármacos. Y la primera familia o el primer tipo de medicamentos son los bloqueadores de canales de sodio. Estos medicamentos van a retrasar nuestra depolarización, retardando la fase cero, que es la dependiente de los flujos de corriente de sodio. Van a enlentecer la conducción y van a enlentecer consecuentemente la generación del estímulo eléctrico. Vamos a ver como consecuencia una representación electrocardiográfica con un ensanchamiento del QRS, como lo vemos ahí en el gráfico de abajo, y en el de arriba podemos ver cómo se desplaza la pendiente, cómo se inclina esta pendiente de la fase cero, retrasando el tiempo en el que ocurren, porque como les decía, aquí es donde vamos a depender de las corrientes de sodio. La subclasificación vamos a tener tanto la 1A, la 1B como la 1C, y la 1A va a estar ejemplificado por la procainamida, que es uno de los medicamentos más usados en esta subclasificación. Al retrasar la fase cero, estos medicamentos van a desplazar la curva del potencial de acción a la derecha, haciéndose más largo el tiempo de depolarización y conduciendo así el estímulo más lento. También tendrán una actividad o una acción secundaria moderada sobre el bloqueo de los canales de potasio, lo que va a ralentizar la repolarización y prolongar aún más este potencial de acción. Y esta es la curva donde nosotros podemos graficar cómo se desplaza el potencial de acción hacia la derecha, retrasándolo por completo. Ahora, la 1C, que es la siguiente clasificación, vamos a tener otros medicamentos como la propafenona, la flecainida, que también modificarán la fase 0, alargando la pendiente, pero teóricamente se dice que se conserva la duración total del potencial de acción. Ahora, también vamos a tener una acción bloqueadora de los canales de potasio como acción secundaria, lo que sí puede aumentar la duración del potencial de acción. Y esto hay que tenerlo en consideración porque acá vemos el gráfico teórico donde se conserva el potencial de acción, la duración total, pero en la práctica no es tan así, ¿ya? Y se ha visto que en rigor el potencial de acción igual se desplaza a la derecha y va a generar un retraso del tiempo completo. Ahora, a propósito, dejamos la subclasificación 1B para el final porque son medicamentos que habitualmente no se usan con acción antiarrítmica, sino que tienen otro uso. ¿Ya? Vamos a tener la lidocaína, la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina. Y en estos medicamentos la idea es que el potencial de acción se vaya conduciendo cada vez más lento hasta que ojalá no haya descarga de este potencial. Son medicamentos que habitualmente se usan tanto en su acción periférica, por ejemplo en el manejo del dolor, anestésicos locales, como también a nivel central. Por ejemplo, un efecto anticonvulsivante a través de la disminución de la descarga neuronal. Y un asterisco acá es que la intoxicación por cocaína puede comportarse de una forma similar a estos medicamentos, de forma que también tenemos que tenerlo en consideración. La segunda familia que vamos a ver son los beta bloqueadores. Recordar en un principio que el sistema adrenérgico es aquel que nos va a preparar para la emergencia y va a generar distintos efectos para esto. Va a aumentar la automaticidad, mejorando la depolarización espontánea en la fase 4, va a aumentar la excitabilidad de la membrana cortando el periodo refractario, esto a través de la intervención de fase 2 y 3 del potencial, va a aumentar la tasa de conducción del impulso al acelerar la fase 0 y así. Y estos receptores adrenérgicos, que es donde vamos a tener el bloqueo por parte de los beta bloqueadores, no van a ser solo los beta, vamos a tener alfa y beta, y van a estar ubicados de forma preferentemente en ciertos lugares, pero no de forma exclusiva. Por ejemplo, los alfa 1 en los vasos periféricos, el beta 1 en el miocardio, el beta 2 en los bronquios, por ejemplo, pero como les digo, no son exclusivos de solo un lugar. Entrando de lleno en los medicamentos, estos beta bloqueadores van a ser antagonistas de los receptores beta adrenérgicos y también en mayor o menor medida en los alfa adrenérgicos que lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, el primer lugar, que es el propranolol, que es uno de los medicamentos más utilizados de esta familia, va a ser un bloqueador beta adrenérgico que va a ser con un efecto potente, pero no va a tener un efecto alfa. Esto se traduce en que vamos a tener un efecto ionótropo negativo y sobre todo cronótropo negativo a través del efecto beta, pero no va a tener una influencia en la resistencia vascular sistémica. Porque habíamos visto que son los alfas los que están en los vasos periféricos, donde se ve el efecto de la resistencia vascular, y como este medicamento no tiene efecto alfa, no va a tener una influencia en la resistencia. Esto traduce a su vez que no modifica demasiado la presión arterial, ya traduce más efecto sobre la frecuencia cardíaca más que sobre la presión, de forma que sí vamos a tener un efecto en disminuir el gasto cardíaco. El segundo medicamento va a ser el labetalol, que va a ser tanto bloqueador alfa como beta adrenérgico, sobre todo alfa.
Por ende, vamos a tener el efecto principal basado en la disminución de la resistencia vascular sistémica y a su vez consecuente de la presión arterial. Por eso es que lo vemos que muchas veces la urgencia es un medicamento usado para bajar la presión arterial. También tiene acción cronótropa y ionotropa negativa por la estimulación beta, que no es estimulación, sino que es bloqueadora beta. Y en un inicio podemos no tener demasiado efecto sobre el gasto cardíaco porque vamos a tener disminución de la resistencia y como les digo también vamos a tener un efecto cronótropo por bloqueo beta, pero no es tanto. Pero posteriormente sí vamos a terminar disminuyendo el gasto cardíaco si lo usamos a largo plazo, digamos. Como novedad del año 2018, a esta clasificación se le hizo modificaciones de su clasificación basado en dónde vamos a tener la acción del medicamento, en qué receptor, pero también, como les decía anteriormente, para nosotros no va a ser tan importante aprendérselo de memoria, sino más bien entender dónde vamos a tener la acción de los medicamentos, sobre qué receptor lo vamos a tener, para saber qué efecto vamos a tener con estos fármacos. En tercer lugar, vamos a tener los bloqueadores de canales de potasio, que son medicamentos que pueden intervenir en la fase 1, 2, 3 del potencial de acción, que van a prolongar la repolarización, la duración del potencial de acción y el periodo refractario. Como consecuencia vamos a tener una traducción electrocardiográfica con una prolongación del QT sobre 440 en hombres, sobre 460 en mujeres. Y acá tenemos una representación gráfica del alargamiento de este intervalo QT que vamos a ver que puede darse con la acción de estos medicamentos. Si nosotros hablamos de esta familia, indudablemente hay que tocar la reina, que es la amiodarona. Es uno de los medicamentos más usados en general en esta subclasificación, en esta familia, digámoslo así. Y es un medicamento que va a ser complejo porque tiene múltiples sitios de acción. Va a actuar sobre los canales de sodio, potasio, calcio, sobre los receptores beta, alfa, de forma que vamos a tener mucho efecto indeseado. Va a ser un medicamento difícil de tener un control sobre los efectos, va a ser un medicamento muchas veces impredecible y además tiene algunos problemas o complicaciones porque va a requerir dosis de carga, va a tener una eliminación lenta. Esto va a generar que tengamos niveles plasmáticos erráticos y que sea a la larga poco útil para nosotros en la urgencia. Va a tener efectos adversos según donde vaya a actuar. Como les decía, tiene una variedad de sitios donde va a hacer la acción. Y así va a tener también una variedad de efectos adversos, como prolongación del QT, como hipotensión, porque también tiene efectos alfa, bloqueo AB, etc. Por si fuera poco, además es un análogo estructural de la hormona tiroidea, o sea, va a interactuar con el receptor de esta hormona y va a generar aún más efectos indeseados para nuestro paciente. Sí se ha demostrado que tiene cierta utilidad mantener el ritmo sinusal en aquellos pacientes que hayan tenido episodios de FA paroxística y que hayan retornado al ritmo sinusal. Es útil en mantener este ritmo a largo plazo. Ahora, el año 2018, como les mencionaba en las familias anteriores, se propuso una variación también de esta clasificación, destacando su clasificación 3A, 3B, 3C, diferenciándose en qué tipo de receptor de potasio iba a ser bloqueado. También, como les mencionaba antes, es una modificación que para nosotros es poco útil en la urgencia, ¿ya? Porque si nosotros miramos esta subclasificación, por ejemplo, los 3B no van a tener una actividad antiarrítmica, los medicamentos 3C ni siquiera tienen medicamentos clínicamente disponibles para usar en nuestros pacientes, de forma que no está de más saberlo, que existen, que van a actuar en diferentes lados, pero clínicamente no tienen tanta utilidad, menos aprendérselo de memoria. Por último, nos vamos a meter en los bloqueadores de canales de calcio, que son medicamentos que van a disminuir la cantidad de calcio intracelular, consecuentemente disminuyendo la automaticidad a través también de la disminución de la frecuencia cardíaca. Van a disminuir a su vez la contractilidad, disminuyendo la salida de calcio del retículo sarcoplásmico. Van a disminuir la velocidad de conducción, enlenteciendo el potencial de acción. Van a disminuir el tono vascular a través de la disminución consecuente además de la presión arterial, de la resistencia vascular sistémica. Y estos medicamentos, dentro de ellos vamos a hacer una distinción importante, una subclasificación, que son los no dihidropiridinos y los dihidropiridinos. En los primeros vamos a destacar al verapamilo y al diltiazem, que van a tener su acción sobre todo una acción cronótropa a través del nodo sinusal, de la disminución en el nodo AB, y los dihidropiridinos, que van a tener su acción preferente sobre la disminución de la resistencia vascular sistémica y consecuentemente acción sobre la disminución de la presión arterial.
Si nos fijamos que en estos medicamentos donde tenemos el amlodipino, el nifedipino, el nimodipino, son medicamentos que nosotros habitualmente los vemos como tratamiento para la hipertensión arterial en nuestros pacientes. Este esquema o este cuadro muestra la subclasificación de la clase 4 de estos medicamentos, y si se fijan en la columna de la derecha tenemos en casi todas las subclasificaciones la no disponibilidad de medicamentos para usarlos clínicamente en nuestros pacientes. De forma que también es importante conocerlo, saber que existe, pero clínicamente la urgencia para nosotros no es tan relevante. Entonces, como resumen o raya para la suma, primero convencernos de que la arritmia es el problema y no hay otro problema detrás, y es la arritmia lo que hay que ir a tratar. Recordar también que estamos tratando a un paciente y no una arritmia por sí sola. O sea, vamos a tener una arritmia en un contexto clínico, en una historia clínica, en un examen físico y no solamente mirando un monitor. Debemos tener en consideración tanto el sitio de acción primario de los medicamentos antiarrítmicos, que es donde nosotros queremos que actúen, como también los potenciales efectos secundarios o indeseados a causa de los otros sitios de acción donde van a actuar. Y por último, recordad que no somos cardiólogos, pero los cardiólogos tampoco son urgenciólogos. Y somos nosotros los que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un paciente con una arritmia en la urgencia, ya sea en el reanimador, ya sea en otro box, pero somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta que la arritmia es el problema, que hay otro problema detrás, que hay que tratarla, que hay que tratar el otro problema, y así. Nadie debiera manejar mejor que nosotros un paciente con una arritmia en nuestro servicio de urgencia. Bueno amigos, esta ha sido la presentación de los medicamentos antiarrítmicos. Fue una pincelada inicial. Los invito a profundizar más sobre el tema y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau, chau.